Mientras en el fútbol seguimos soñando con un proceso sólido que nunca llega, en el voleibol masculino de Guatemala la historia es distinta. Un saludo a todos, yo soy Ramiro Chapín y en este video vamos a retomar el tema del voleibol, la selección masculina sub-23 que entra a escena con el próximo campeonato centroamericano, mejor dicho, el resucitado campeonato centroamericano sub-23, en la que Guatemala buscará, aunque ustedes no lo crean, el pentacampeonato a nivel de Centroamérica. Los retos que tiene la selección de Guatemala, no solo porque es el actual, óiganlo bien, tetracampeón del Istmo Centroamericano, sino porque también va a jugar en casa, va a jugar ante su público, y algo que este deporte sí tiene y que el fútbol no. De todo esto y mucho más hablaremos a continuación. Si te ha gustado este contenido, no olvides de comentar, darle like y sobre todo suscribirte a este canal. Y ya sin más que agregar o decir, comencemos. El voleibol de Guatemala muestra una cara opuesta a lo que estamos acostumbrados de ver con el fútbol. Y es que si bien es cierto, terminadas las eliminatorias o la primera de 3 fechas en las que Guatemala, si bien es cierto, comprometió su clasificación al Mundial, pero tampoco dejó que se despegaran los rivales que en teoría estaban llamados a liderar la eliminatoria. Pero bueno, ¿por qué menciono esto? Porque el voleibol de Guatemala a nivel masculino refleja una superioridad y una hegemonía a nivel centroamericano que, si yo le preguntara a ustedes, público, ¿ustedes quisieran que Guatemala a nivel de fútbol fuera el campeón de Centroamérica a nivel sub-17, que sea el campeón de Centroamérica a nivel sub-20, y que si existiera una categoría sub-23 como en algún momento lo existió, pero es un tema que incluye ciclo olímpico, pero aún así que Guatemala dominara a nivel centroamericano sub-23, y qué decir dominar el área a nivel mayor? Pues adivinaron, porque el voleibol cumple con todas esas prerrogativas y por eso hay una explicación que no es solo la simple pasión por dicho deporte, sino que hay un trabajo que detrás se hace y que irónicamente no derrocha las grandes cantidades de recursos, pero que logra dar sus frutos a nivel centroamericano. Y es que la base de esta selección, sobre todo cuando llegan a la categoría sub-21, se vuelven la base, la columna vertebral de la selección, en la que la exigencia de competencia, cada vez el voleibol, lo crean o no, comienza a tomar auge, y por ende los torneos, los Norsecas, y si algo ha tenido esta selección ha sido participación constante, que ya no se limita solo a un simple fogueo o partidos de fogueo, sino que ya son torneos oficiales en la que hay algo que hay que decir, y es que el Istmo Centroamericano ya le quedó corto a esta selección, en la que ha medido fuerzas, y vamos a resumir un poco los últimos campeonatos en los que la selección como sub-23 o como selección mayor ha encarado desde el pasado mes de mayo, en la que anunciamos y compartimos en este canal cómo fue el Final Four, donde Guatemala ganó por primera vez el título a nivel de Centroamérica, y que después Guatemala participó, oigan, casi que en 2 torneos paralelos. Un Panamericano sub-23 que se realizó en Guanajuato, México, resultado en donde Guatemala, si bien es cierto, se midió ante una realidad muy diferente, y es que, como sucede también en el balompié, jugar ante los rivales del norte, jugar ante los rivales del Caribe, es un nivel de mucho valor que incluso mide cómo está Guatemala ante el mundo, y ese es el principal reto de esta selección. En dicha participación, Guatemala se tuvo que medir ante las selecciones de México, Puerto Rico y República Dominicana, realidades muy distantes, no solo a Guatemala, sino que al resto de Centroamérica, en la que Guatemala dejó sensaciones en las que pudo competir, pero hay algo que los demás países obviamente aventajan a Centroamérica completa, pero que a Guatemala le sirvió como un fogueo para cuando tuvo que jugar ahora el Panamericano a nivel de selección sub-23, aquí jugado en el domo de la zona 13, en la que Guatemala logró, arrancando con sendas victorias ante Surinam y ante el rival de siempre a nivel centroamericano, no solo en fútbol, también en voleibol, la selección de Costa Rica, selección a la que sometía 3-1, y en la que Guatemala
tuvo un memorable partido ante la representación de Venezuela, un partido en el que se tuvo que ir hasta los 5 sets. Guatemala, por ganas, por ímpetu y por una camada de jugadores que han respetado el proceso, y en parte es porque, a diferencia de fútbol, aquí no abundan las cantidades, no abundan los cambios, y el grupo que se atreve a jugar este deporte por nombre de Guatemala ha logrado también consolidar una base en la que le ha permitido mantener el dominio en Centroamérica y que busca romper esa barrera de no poder competir al mismo nivel cuando se habla de Norseca y cuando se habla a nivel panamericano. En ese partido Guatemala se disputaba la posibilidad de clasificar a semifinales, pero lamentablemente el factor físico, que ojo, es un tema que a nivel centroamericano nos alcanza, pero fuera del Istmo tenemos que trabajar un montón, porque eso es lo que hizo la diferencia en ese partido. Y luego Guatemala se quedó disputando el 5º lugar, en donde sometió nuevamente a Costa Rica 3-0. Pero si ustedes creyeron que la actividad de esta selección había terminado, se quedan cortos, porque luego esta misma selección, ni bien había terminado este torneo aquí en Guatemala, se movió hasta Asunción, Paraguay, para disputar los Juegos Panamericanos Junior como selección sub-23, y en la que sorprendió derrotando al anfitrión Paraguay 3-1, pero jugando ante selecciones que participan en la Liga Mundial de Fútbol, en la Liga Mundial de Voleibol. Y es que, por eso les dije, hay demasiado paralelismo entre el fútbol y el voleibol. De hecho, alguno de ustedes se ha preguntado por qué existe la Nation League en fútbol en esta década. Pues la idea se la copiaron al voleibol. El voleibol anualmente realiza una Liga Mundial de Voleibol en la que busca mantener a las selecciones en constante competición, en la que para ellos el campeón de la Liga Mundial equivaldría como a tener un campeón de Nation League por confederación, aunque aquí en el voleibol es a nivel mundial, y esas participaciones le permiten sumar puntos, porque también, créanlo o no, existe ranking de voleibol, y en la que se determina por ranking qué selecciones pueden incluso llegar a jugar en los Juegos Olímpicos. Y principalmente Guatemala buscaba sorprender ante selecciones como Argentina, incluso la selección de México, selección que mantiene cierta distancia sobre Guatemala, sobre el resto de Centroamérica, pero que a Guatemala le permitió buscar e incluso ver dónde está nuestra debilidad para poderlo pulir y poder llegar de mejor forma a las siguientes competiciones, porque se viene este centroamericano. Y les quiero dar los datos que quizás ustedes ni siquiera conocen, y es importante de conocer. El Campeonato Centroamericano Sub-23 será la 5ª edición que se realice. Anteriormente se realizó cada 2 años, en los años 2012, 2014, 2016 y 2018. ¿Por qué les menciono cada edición? Porque Guatemala ganó las 4 ediciones anteriores, y si ustedes se recuerdan, por el 2020, gracias al COVID, todo terminó batando, todo lo terminó cambiando e incluso posponiendo los torneos. Y en el caso de este Centroamericano Sub-23, fue un torneo que se descontinuó, no producto del desinterés, sino producto de algo que estaba fuera del alcance dentro de lo netamente deportivo, y que en este 2025 decidieron renovar, o revivir, mejor dicho, porque el torneo Sub-21, del que Guatemala es campeón defensor, darle continuidad. Y es que el voleibol busca crecer a nivel global, y estos torneos, y por eso es importante el tema de los procesos, porque los jugadores van teniendo roce, se van conociendo mejor, e incluso sienten cómo trabajar en una selección que no es de su propia categoría, pero que eso les va a aportar el roce para poder enfrentar torneos, ya sean centroamericanos o incluso torneos panamericanos. Y por supuesto, para que una selección tenga éxito, definitivamente tienen que existir nombres de protagonistas, y en el caso de voleibol, déjenme mencionarles a 3. Jerry Durán, que ha sido un receptor que ha tenido una explosividad, incluso ha sido nominado MVP en torneos que se han jugado en este año. De hecho, se ha logrado quedar con 2 premios. Incluso también se ha ganado la admiración y el respeto de los rivales, sobre todo cuando ha promediado
de 2 a 3 servicios ace por partido. Y eso no es poca cosa. Eso es mantener una concentración y hacer que el equipo busque o vea en él como el liderazgo para mantener y jugar las piezas a favor de nuestra selección. Otro nombre que incluso algunos conocen es el de Andy Blanco, un jugador que es todoterreno e incluso es un jugador que también juega voleibol de playa y que va a jugar el Mundial Sub-18 en el que Guatemala está clasificado y que incluso viste esa noticia en este canal, son parte fundamental de esta selección. Y qué decir de Jason Hernández, quien fue conocido porque en 2023, como sub-21, logró premio de ser el mejor bloqueador de toda Centroamérica y que incluso le decían la muralla de Guatemala en la red. Entonces, ¿por qué es importante los procesos? Y a veces yo me pongo a pensar si el fútbol y el voleibol tuvieran vida y pudieran hablarse, comentarían de cuántas cosas comparten en común y que los fieles seguidores de cada deporte no conocen, pero donde hay trabajo, donde hay proceso, los resultados se dan. Y hoy Guatemala apunta a buscar el pentacampeonato frente a su público, ratificar el dominio que por más de una década hemos tenido en el deporte y sobre todo que a pesar de las adversidades ajenas al deporte propiamente, no han impedido el crecimiento de nuestro voleibol y que también busca con buenos resultados dar el salto y por fin romper ese cascarón que hace que no podamos competir a nivel Norseca y a nivel de Juegos Panamericanos. Y para fortuna de Guatemala, eso le ha hecho coleccionar y ser, mejor dicho, el único ganador del voleibol sub-23 centroamericano. Soy el Mayero Chapín y nos vemos en el próximo video.